Estimados estudiantes, el primer tema del cual nos ocupamos en esta primera unidad de Realidad Nacional es el poblamiento de América. Para ello, vamos a estudiar tres grandes ejes temáticos: los orígenes del ser humano, las teorías sobre el poblamiento de América y las civilizaciones que poblaron el territorio salvadoreño antes de la llegada de los españoles. Comenzamos esta aventura por este viaje hacia nuestros orígenes. Primero, una mirada en contexto. Hemos de decir que la Tierra tiene una edad de 4.543 millones de años. La formación de la Tierra resale a esa edad. Y la vida en la Tierra resale básicamente a 3.500 millones de años. A este primer periodo, del cual no tenemos mayor evidencia fósil, no hay evidencia fósil de este primer periodo, se le conoce como el Precámbrico. Después de esto pasan millones y millones de años para que nosotros podamos encontrar unos primeros rastros de evidencia fósil que vamos a tener ya en las eras geológicas. De hecho, desde el punto de vista geológico, las edades de la Tierra pueden dividirse de la siguiente manera. Desde el punto de vista geológico podemos distinguir las edades geológicas de la Tierra. De este modo nosotros encontramos la era primaria o paleozoica de hace 570 millones de años. A partir de aquí comienza ya la ciencia a encontrar fósiles. Después tenemos la era secundaria o mesozoica de hace 245 millones de años. Después viene la era terciaria o cenozoica de hace 65 millones de años. Y finalmente llegamos a la era cuaternaria o antropozoica de hace 2,5 millones de años. Me quiero concentrar en este cuarto periodo, en esta cuarta edad geológica, porque es justamente en este periodo en el que surge el homínido, es decir, surge la especie humana en la Tierra. Vamos a ello entonces. La presencia del ser humano, ¿cómo surge? ¿Cuál es la evolución del ser humano? Bien, debemos decir que nosotros, por pertenecer al occidente cristiano, hemos sido fuertemente influenciados por la idea creacionista del origen del ser humano. La teoría creacionista sostiene que hay un Dios creador que es el origen, la causa y el fin del ser humano. Pero desde la ciencia también nosotros encontramos otras tesis, otras teorías, y una de ellas es justamente la teoría evolucionista. Según estas teorías, el ser humano tiene como antepasado remoto al Australopithecus. El Australopithecus es la primera especie homínida que surge en territorio africano hace aproximadamente 6 millones de años atrás. Después de ello viene el Homo habilis, que resale a hace 2 millones de años atrás, que es cuando el ser humano comienza a utilizar herramientas. De hecho, la expresión Homo habilis procede del latín hombre hábil, que refiere la capacidad que tiene ya esta primera especie de humano para poder crear herramientas. En el caso concreto, labrar una piedra y convertirla en un arma, ya sea para la caza o para la defensa. Luego, hace 1,6 millones de años, surge el Homo erectus. Y el Homo erectus va a encontrar como su aliado principal el fuego para poder resguardarse, pero también como arma para poder defenderse de las especies de los otros animales. Finalmente, en el último periodo encontramos las dos especies cercanas. Bueno, la especie próxima a nosotros y luego ya viene el Sapiens sapiens. La próxima a nosotros es el Homo neanderthalensis, que surge en Europa hace 230.000 años. Bueno, va a poblar Europa hace 230.000 años. Y después queda únicamente el Sapiens sapiens de hace 200.000 años. Este es básicamente el recorrido evolutivo que el ser humano hará desde las primeras especies de homínidos, que de hecho la teoría evolucionista, por los rasgos del primer homínido que comparte con los simios, algunos sostienen que venimos justamente de los simios, pero vemos que hay todo un salto genético, hay un salto generacional que da paso a la especie de hoy, el Homo sapiens sapiens. ¿Cómo se da el desplazamiento del Homo sapiens sapiens por todo el continente antes conocido? Bueno, el desplazamiento del Homo sapiens se da en concomitancia inicial con el Homo neanderthalensis. Hay un momento en el que el Homo neanderthalensis u hombre de Neandertal desaparece y únicamente queda el Homo sapiens sapiens. Y a partir de cuando desaparece el hombre de Neandertal
y queda solo el Sapiens Sapiens, a partir de entonces podemos comenzar a referirnos al ser humano únicamente como el hombre o la especie humana en general. ¿Cómo se da este desplazamiento? Este mapa nos ilustra básicamente cómo se da el desplazamiento del ser humano. Viene desde África, comienza a poblar Europa, Asia, Oceanía, poblando básicamente todo el mundo antiguo. Ahora, esto ya nos da paso a preguntarnos, ¿en qué momento el ser humano pasa del viejo continente hacia lo que conocemos ahora como América? Ojo con esto, porque de pronto el ser humano abandona África, llega a Europa, llega básicamente a lo que hoy se conoce como Euroasia. Ahora tenemos a Rusia y en esta esquina aquí, que es básicamente el final de Rusia, tenemos básicamente al otro lado el estrecho de Bering. Tenemos aquí el estrecho de Bering y después del estrecho de Bering vamos a dar paso justo por esta ruta, vamos a tener paso hacia lo que hoy nosotros conocemos como América. Por eso ahora veremos cómo se da ese poblamiento de América proveniente justamente del viejo continente. Veamos ello. El poblamiento de América. Estábamos diciendo que el ser humano viene del viejo continente por esta ruta. Entonces, ¿cómo comienza a poblar todo lo que hoy nosotros conocemos como América? ¿En qué momento el ser humano llega a poblar esta región que es El Salvador hoy? Hay distintas teorías. Ojo, significa que hay distintos modos de explicar esto. No significa que una teoría tenga razón absoluta. Las distintas teorías, a juicio de distintos estudiosos, son complementarias. No podemos decir que solo una teoría tiene razón absoluta. Por ejemplo, habrá alguna que dice que vienen de norte a sur, otros dirán que vienen justo por la Antártida, otros dirán que vienen por el océano, otros incluso sostienen que el ser humano surge en Sudamérica. Vamos a ver cada una de ellas para intentar dar razón de cómo es que llegamos. Nos interesa mucho saber cómo es que el ser humano llega a poblar El Salvador. Vamos a ello entonces. Bien, la primera teoría que vamos a estudiar se llama teoría autóctona. Según esta teoría, el ser humano surgió aquí en Sudamérica. Los humanos tendrían su origen en las pampas de Argentina y desde este lugar habrían emigrado hacia el resto del planeta. ¿Quién sostiene esto? Es Florentino Ameghino. Entonces, según esto, el ser humano, su viaje tendría que ser al inverso de cuánto se sostiene. Es decir, el ser humano surge en Sudamérica y desde aquí tendría que ir a poblar el resto del mundo, el resto del planeta. Esa se llama teoría autóctona, primera teoría. La segunda teoría que intenta explicar el poblamiento de América es la teoría monorracial, que también se conoce como paleomongoloide. Según esta teoría, ojo, de Alex Herlika, los primeros pobladores de América fueron los cazadores paleomongoloides asiáticos que llegaron navegando en balsas por el estrecho de Bering al final de la glaciación de Wisconsin, aproximadamente en el año 10.000 antes de nuestra era. Entonces, esta teoría que sostiene que los primeros humanos que llegan a poblar América vienen de esta región de Asia, atraviesan el estrecho de Bering, que en esa época, debido a la glaciación, es decir, estaba congelado, y debido a esta glaciación pudieron pasar a pie enjuto por esta zona. Ojo, de esto se dice que estos primeros hombres, los primeros cazadores, venían siguiendo presas. O sea que se da un proceso de búsqueda de comida. Prueba de ello, por ejemplo, son los hallazgos en Alaska, son los hallazgos en Folsom y Clovis, por ejemplo, de los primeros rastros que encontramos de la presencia humana en Norteamérica. Aquí debemos hacer también una acotación. Esta es la teoría más aceptada, la teoría del poblamiento de América de Alex Herlika, que sostiene justamente esto, que venimos de Asia. Esta es la teoría más aceptada en la comunidad científica, pero no significa que esta sea la única. De hecho, hay otras teorías que sostienen, y lo hay con estudios científicos bien fundamentados, que en Sudamérica encontramos presencia humana de 60.000 años atrás. En cambio, Herlika sostiene 10.000, 20.000, incluso hasta 30.000 años atrás. Evidencia fósil en Sudamérica da razón de presencia humana de civilizaciones de 60.000 años
antes de lo que sostiene Herlica. Entonces, esto es la teoría más aceptada, la teoría monorracial asiática. Atravesando el estrecho de Bering, llega a poblar América. Después de ello, tenemos la tercera teoría, que es la teoría multirracial o polirracial de Paul Rivet. Según esto, la población indígena de América proviene de diversos tipos de migraciones, unas por el estrecho de Bering y otras por el Océano Pacífico. La teoría de Paul Rivet sostiene que el ser humano sale de esta región de Polinesia y desde aquí, navegando, surca el estrecho de Bering e ingresa a Norteamérica. Otras balsas atravesarían el Pacífico para llegar ya sea a Centroamérica, Norteamérica y Suramérica. A esta se le conoce como la teoría multi o polirracial, porque serían muchos orígenes de los cuales procede el ser humano que va a poblar América. Insisto, son teorías que intentan explicar cómo es que el ser humano llega a América. Finalmente, la cuarta teoría que ahora nosotros vemos es la teoría australiana. La teoría australiana de Méndez Carreira sostiene que el ser humano sale de la zona australiana por la Antártida, justo es esta ruta, para entrar por Sudamérica, Cabo de Hornos, Tierra de Fuego, y desde el sur comenzar a poblar todo el territorio americano. Son estas las teorías, las cuatro teorías del poblamiento de América. Y uno se pregunta, ¿cuál es entonces la teoría más aceptada? Las teorías más aceptadas van a tener que ver con la datación, cuándo fue posible esto, las condiciones climáticas, que es lo que buscaban los primeros pobladores. La pregunta que nos hacemos es, ¿en qué momento llega el ser humano al territorio cuscatleco? ¿En qué momento llega el ser humano a esto que hoy nosotros conocemos como El Salvador? Bueno, la historia de El Salvador debemos distinguirla, ojo, la historia antigua, la podemos distinguir por periodos. El primer periodo se le conoce como el periodo paleoindio y resale del 10.000 al 7.000 antes de Cristo. En estos primeros 3.000 años, es decir, 10.000 años antes de Cristo, en estos primeros 3.000 años lo que encontramos son primeros cazadores nómadas, son cazadores, son nómadas en cuanto que no hay un asentamiento fijo. Todavía de este primer periodo no hay evidencia fósil aquí en El Salvador, o al menos a la fecha no se han hecho estudios de ese primer periodo, estudios que demuestren la presencia con evidencia fósil. ¿De qué sí tenemos evidencia? Los primeros rasgos de presencia humana en El Salvador resalen al periodo arcaico, lo veremos a continuación. Después del primer periodo o periodo arcaico tenemos el periodo preclásico, después viene el periodo clásico y finalmente el periodo posclásico. Con el periodo posclásico vamos a tener ya la migración de los nahuapipiles que van a habitar el territorio salvadoreño justo antes de la llegada de los españoles. Veamos rápidamente estos periodos, a excepción del paleoindio, del cual no tenemos nosotros evidencia fósil. Veremos estos otros periodos un poco a detalle. Primero, comenzamos. El periodo arcaico. Del periodo arcaico resale al 7.000, 8.000 antes de Cristo. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, encontramos los primeros rastros. Estas pinturas que ven al fondo son arte rupestre que encontramos en la Gruta del Espíritu Santo en Corinto, Morazán. Hoy día está esto todavía en Corinto, Morazán. Esto da razón de presencia humana en esa región de nuestro país que resale entre los años 8.000, 7.000 antes de Cristo. Por tanto, da razón de presencia humana. Sin embargo, carecemos de evidencia fósil para poder fijar un primer asentamiento humano en cuanto tal. ¿De cuándo nosotros podemos encontrar ya un asentamiento humano? Es decir, una comunidad, cuando la gente ya está en un lugar, tiene cultivo, genera civilización, hay comunicación, hay una estructura social. Ese primer asentamiento humano nosotros lo encontramos en el periodo preclásico, que va del 2000 antes de Cristo al 250 después de Cristo. En este periodo preclásico encontramos el primer asentamiento humano en Carasucia, Aguachapán, específicamente en la hacienda El Carmen. Allí fueron descubiertos, un poco por azar, unos montículos, como el que se ve aquí, esta especie de pirámide, estos montículos que al excavarles, encontramos presencia fósil. Con las pruebas científicas se ha llegado a datar entonces que este es el primer asentamiento humano del cual se tiene evidencia aquí en El Salvador.
Ahora, en este camino por encontrar la presencia de los humanos en El Salvador, el siguiente periodo es el clásico, que va del 250 al 900 después de Cristo. Este periodo clásico se le conoce así porque es el auge de la cultura. Aquí ocurre un evento en el algunos lo datan del 431, otros del 539. Entre 431 y 539, ahora la fecha más aceptada es el 431, para la erupción del volcán Lago de Ilopango. Ese hermoso lago que nosotros hoy conocemos como el Lago de Ilopango o Apulo es originalmente un volcán. Ese megavolcán que provocó el enfriamiento también de todo el planeta con la erupción que acaeció en el 431 después de Cristo, también desplazó a toda la civilización que estaba aquí en el centro del país hacia el oriente o hacia el occidente. Por eso, si ustedes se dan cuenta, aquí en el centro del país no tenemos presencia de comunidades indígenas. A partir de este periodo clásico se da el auge de la cultura. Tenemos presencia en Apaneca, tenemos en Chalchuapa, tenemos en toda la cordillera del Bálsamo presencia de civilización humana. Después del periodo clásico viene el periodo posclásico. Aquí hemos de denotar que los nahuapipiles que van a poblar El Salvador en ese último periodo son migraciones provenientes del altiplano de México. Viajan por toda la costa Pacífico hasta llegar básicamente a encontrarse con el territorio salvadoreño. La evidencia muestra justamente estas migraciones. La población de Chalchuapa en este periodo se concentra en el sector que hoy conocemos como el Tazumal, pero además tenemos evidencia de este primer periodo en Cihuatán y Quelepa para San Miguel. Son sitios arqueológicos que van a darnos fe, darnos razón, a evidenciar que hay presencia humana en este primer periodo en el territorio salvadoreño. ¿Es esto cómo se da la presencia del ser humano en nuestro territorio? Por tanto, si nos cuestionamos quiénes eran los que habitaban el territorio salvadoreño justo para la llegada de los españoles, la respuesta nos en nuestro territorio. Por tanto, si nos cuestionamos quiénes eran los que habitaban el territorio salvadoreño justo para la llegada de los españoles, la respuesta nos lo da este mapa. Justamente los que habitaban el territorio salvadoreño antes de la llegada de los españoles eran los pipiles, que eran los que ocupaban la mayor parte del territorio, el cacicazgo de Cuscatlán. Luego también teníamos a los lencas, luego teníamos también a los cacaoperas, teníamos a los chincas, después a los chortis y finalmente los pocomanes, que eran los que poblaron el territorio salvadoreño antes de la llegada de los españoles. Insisto, la población más grande eran los pipiles, que ocupaban la mayor parte del territorio salvadoreño. De este modo, pues, hemos visto un acercamiento a los orígenes del ser humano, desde el origen mismo de la Tierra, la evolución del ser humano a partir de las eras geológicas y culturales, el poblamiento de América desde las distintas teorías, sea esta de norte a sur o cualquier teoría que nosotros tomemos según cómo sigamos a los autores, nosotros podemos generar nuestro criterio de juicio y finalmente cómo se da el poblamiento del territorio salvadoreño y las civilizaciones que habitaban este territorio a la llegada de los españoles. Hasta aquí este primer eje temático de la primera unidad.